Vamos a hablar en esta oportunidad del contrato de comodato. El contrato de comodato es un contrato sinalagmático imperfecto, unilateral y gratuito. Las partes que se involucraban en este contrato era el comodante y el comodatario. Las obligaciones surgían principalmente para el comodatario. Se define el contrato de comodato como un contrato en el que se entrega una especie o cuerpo cierto de parte del comodante al comodatario para que la use de manera gratuita y después de usada la restituya, en este caso, en la misma individualidad. La naturaleza jurídica y los efectos jurídicos del comodato se caracterizan porque la cosa se entrega solamente a título de tenencia. La nuda traditio era justamente la entrega de la cosa en esta condición. Existe, para efectos del contrato de comodato, unas características que vale la pena subrayar. No podía darse en comodato cosas fungibles. Es de la esencia del contrato de comodato el carácter gratuito. Se podía dar sobre bienes muebles o sobre bienes inmuebles. Y era la eventualidad que se generaran obligaciones para el comodante. Había obligaciones del comodatario y obligaciones del comodante. Las más importantes del contrato de comodato estaban en cabeza del comodatario, a propósito que él era quien se beneficiaba de la cosa dada en comodato. La principal obligación del comodatario era restituir la cosa, en este caso el cuerpo cierto y determinado que le había sido entregado. El momento en el que debía restituir la cosa era después de su uso o vencido el término convenido, en este caso, para su entrega. Por eso es que la máxima responsabilidad civil estaba en cabeza del comodatario. Por eso es que respondía por cualquier tipo de culpa y por dolo. La fuerza mayor, como regla general, excusa a quien, por alguna circunstancia, se vea inmerso en ella. En el caso particular que nos estamos refiriendo, si la fuerza mayor era por culpa del comodatario, pues no lo excusaba. Y si se había presentado la fuerza mayor en el periodo de mora, es decir, cuando ya se había vencido el plazo o el término, por ejemplo, para restituir la cosa, entonces no quedaba excusado y tenía que responder. La fuerza mayor excusa como regla general, pero si la fuerza mayor es ocasionada por culpa del comodatario o en el periodo de mora, no hay excusa para el comodatario. El comodante. El comodante también tenía unas obligaciones. No necesariamente estas obligaciones se daban porque el contrato era un contrato sinalagmático imperfecto. No obstante, por ejemplo, si la cosa entregada, el cuerpo cierto dado en comodato al comodatario, tenía un vicio oculto y ese vicio oculto generaba un perjuicio para el comodatario, pues claramente surgían obligaciones para éste. Si el comodatario de alguna manera realizaba una inversión extraordinaria para la manutención y el sostenimiento de la cosa, era lógico que el comodante pagara esa manutención extraordinaria. Por cierto, la inversión ordinaria para la manutención de la cosa era responsabilidad del comodatario. Es lógico que si él disfrutaba la cosa, pues la conservara y la conservara en condiciones adecuadas. El comodante solo responde, en este caso, por dolo o culpa grave. Observen la diferencia con el comodatario que responde por todo tipo de culpa. Habían unas acciones en el contrato, en este caso de comodato, una comodati directa y una comodati indirecta. Esta acción comodati directa estaba en cabeza del comodante frente al comodatario y la comodati indirecta era una acción que estaba en cabeza del comodatario frente al comodante y eventualmente podía llegar a ser usada. Por ejemplo, cuando el comodante le causaba algún daño al comodatario. Una condena pecuniaria, por ejemplo, de carácter jurídico, daba lugar a que se compensara al comodatario por obligaciones, en este caso,
en que eventualmente hubiera incurrido. Entonces, ahí lo que hay es un reconocimiento de carácter económico a propósito que era viable jurídicamente que se compensara al comodatario, en este caso por obligaciones que el comodante debió asumir a su favor. Al comodatario se le reconoció el derecho de retención. No siempre existió. En el tiempo en el que el derecho de retención existió, se daba para que el comodatario, en este caso, pues pudiera suplir obligaciones que tuviera a su cargo el comodante. Como el comodante no las pagaba, pues entonces al comodatario se le dio la oportunidad de retener la cosa dada en comodato hasta tanto éste cancelara. Seguiremos más adelante hablando del contrato de depósito.